Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Espada solo con Pokémon de tipo bicho. No sé cuántos retos hemos hecho ya con este tipo, pero como en esta casa somos cazabichos, nunca van a ser suficientes, ¿a que no? Como siempre, estas son las normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon. Si un Pokémon se debilita, no se puede usar más. Solo podemos usar Pokémon de tipo bicho en combate. No podemos superar el level cap de los gimnasios o la liga, aunque sí podemos superarlo durante los combates. No podemos usar objetos en combate, salvo los equipados, y jugaremos en modo fijo. Os aviso de que he escondido un Gunper en el vídeo, a ver si lo podéis encontrar. Estamos muy cerquita de los 200.000 y ya estoy preparando el especial para cuando lleguemos, así que si queréis ayudarme a llegar a esta meta, podéis suscribiros, que es totalmente gratis y me ayuda un montonazo. Ahora sí, empezamos. Empezamos la aventura en casa, de chill. ¡Ah! ¡Nos vamos! Nos ponemos el gorrillo, salimos de casa. Te reviento, es que te desmonto vivo. Hablamos con la madre de Paul y con el gato este. Y tras esto nos vamos al pueblo de al lado para vernos con Lionel, que ha venido de visitilla. ¡Qué pro es mi hermano! ¡Llámelo! Pero señora, Lionel nos enseña los iniciales de este juego, aunque tampoco es que ninguno nos sirva, y tras un combatillo con Paul nos colamos en este sitio. No se ve nada. Aquí nos encontramos con el legendario de este juego. Y por fin podemos empezar a hacer cositas. Nos vamos al pueblo de al lado para conocer a otro personaje más, la Sony. Y tras el tutorial sobre cómo capturar Pokémon, nos volvemos a la ruta 1 para capturar este Caterpie, al que llamaremos Crep. En la ruta 2 capturamos a este Blipbug, al que llamamos Tiramisu, y tras entrenar un buen rato y evolucionar a Crep en Metapod y luego en Butterfree y también a Tiramisu en Dottler, nos vamos a conocer a la profesora de este juego. ¿Y este random? ¡Guau! ¡Qué bonitas plantas tienes aquí! ¿Eres Poli? ¿No? Nos pegamos de nuevo con Paul, pillamos el tren con nuestro amigui. ¡Train, loco! ¿Qué? ¡So! Y así llegamos al área silvestre, donde nos haremos con este Joltik, al que llamaremos Flan. Nos vamos ahora a Ciudad Pistón. Oye, ¿ese es el pavo del nuevo anime de Pokémon? Ubícate, nena. ¿Y esto sí de gratis? Pillamos unos tapones aquí, y tras un poco de charla con este otro random, y tras pegarnos con esta gentuza, por fin nos vamos a la presentación de los líderes. ¡Nos pegamos! Yo esto lo he vivido antes. En la siguiente ruta pillamos a este Sislipid, al que llamamos Brownie, y tras hablar otra vez con la Sony, nos vamos a la mina. ¿Y este random? Dos veces van ya. En la ruta 4 pillamos a este Cutiefly, al que llamamos Moose, y seguimos. ¡Oveja! ¡Ah! Llegamos a Pueblo Hoyuelo, donde tras hablar con Paul y la Sony de nuevo, nos iremos al gimnasio para pegarnos con Percy. Empieza con Gossiflor y nosotros con Crep. Usamos Fortaleza un par de veces, él usa Giro Rápido y Hoja Mágica, y ahora atacamos con Tornado. Nos vuelve a pegar, pero con otro Tornado lo debilitamos. Por último saca Eldegoss. Dinamaxizamos los dos, atacamos con Maxi Ciclón, él usa Maxi Ataque, y con otro Maxi Ciclón lo debilitamos y ganamos el combate. Hay un tesoro en el pueblo, ¿me lo consigues? Claro, aquí está la planta, aquí el agua y aquí el fuego. Esto es pa' mí. Pero bueno. Y ahora en la siguiente ruta vamos a buscar a un Dewpider o a un Nincada. Los dos tienen una probabilidad muy baja de salir, pero ¿sabéis que tienen menos probabilidades aún? Pues sí, nos apareció esto antes que un bicho. Lo capturamos, aunque no lo vamos a usar, y un poco más tarde pillamos a este Dewpider, al que llamamos Panacota. ¡Dame tu bici! ¡Qué bici ni bici! Derrotamos a esta gente, el pavo este nos da una bici por los jajas, y ahora nos vamos a... ¡Nos pegamos! ¡Basta! Y así llegamos a Pueblo Mura. ¡Papi! ¿Qué? ¡Papi! ¿Eh? Aquí esperando a que pase algo interesante. ¿Sabéis qué, Vaporeon? Nos vamos ahora al gimnasio, donde tras evolucionar a Panacota en Araquani, nos vamos a pegar por la segunda medalla. Empieza con Goldeen y nosotros con Flan. Usamos Electrotela, nos responde con Cornada, y con otra Electrotela lo dejamos KO. Le sigue a Rokuda. Dinamaxizamos a Flan y atacamos con Maxi Tormenta, dejándolo KO de una. Por último saca Dreadnought, al que dinamaxiza. Nos golpea con Maxi Ataque, nosotros usamos Maxi Tormenta, nos protegemos ahora con Maxi Barrera, se nos pasa el Dynamax, y ahora cambiamos a Panacota, quien recibe un Maxi Chorro. Se le pasa el Dynamax y tras una concha filo atacamos con Rayo Burbuja, debilitándolo y ganando el combate. Tenemos la incómoda comida con la gente esta. Eso, y ahora nos vamos a la mina para pillar a este Wimpod, al que llamamos Brulé. Nos pegamos de nuevo con Berto, evolucionamos a Moose, y tras salir de aquí y pillar los restos en el área silvestre, nos vamos al hotel. ¡Oli! ¿Cómo que Oli? Y ahora nos vamos al gimnasio a pegarnos por la tercera medalla. Empieza con Ninetales y nosotros con Panacota. Usa ataque rápido
rápido, nosotros Aqua Aro, nos pega de nuevo y ahora usamos Surf. Usa Fuego Fatuo, aunque no nos afecta por pompa, y con otro Surf lo dejamos KO. Le sigue Arcanine, usa Mordisco y nosotros Surf, debilitándolo de una. Por último saca Centiskorch, al que Giga Maxiza. Nosotros Dynamaxizamos a Panacota, nos golpea con Maxi Insecto y nosotros respondemos con Maxi Chorro. Nos vuelve a atacar, pero con un segundo Maxi Chorro lo debilitamos y ganamos el combate. Piedra, Papel, tijeras, piedra. Pero bueno. vamos a aprovechar para pasarnos a Crep a la partida del 100 horas para hacerle tremenda Maxi Sopa aquí para desbloquear su Gigamax. ¿Veis? Tiene el simbolito. Y así entramos en Ciudad Artejo. Aquí Rose nos enseña tremendo dibujo sobre cosas suyos que ni entiendo ni me molesto en entender. Y tras hablar con la niña esta, nos vamos con la Sony para que nos cuente su vida. Pues dos pavos que vieron humo y dijeron ¡ah! Y pues pasaron cosas. Una movida. ¡Pelea! ¡Pelea! Tienes cara de que te puedo dar un palizón. Avanzaremos por aquí, evolucionando a Tiramisu por el camino, al igual que a Brownie. Y tras capturar a este Skorupi, al que no vamos a usar, nos encontramos con esto. ¡Dios, Diglett! ¿Qué me narras? ¿Qué? ¿Qué? So. Y así llegamos a Pueblo Ladera. Estoy depre. Pues deja de estar depre. Buah, aparcado. Nos pegamos con este de nuevo y ahora nos vamos al gimnasio para hacer un poco de gira. ¡Ayuda! Flan evoluciona y aquí nos pegaremos con Judy. Empieza con Hitmontop y nosotros con Moose. Usa ataque rápido, nosotros Encanto un par de veces, nos ataca con Desquite y ahora cambiamos a Brownie. Nos pega, nos curamos con restos, usamos Enrosque para bufarnos unas cuantas veces y ahora usamos Rueda Fuego, debilitándolo. Le sigue Pangoro, al que debilitamos con Chupavidas y a este le sigue Sirfetch. Usamos Chupavidas, usa Danza Espada y ahora Dynamaxizamos y atacamos con Maxi Ignición, debilitándolo. Por último saca Machamp, al que Giga Maxiza, pero a este también lo debilitamos con una sola Maxi Ignición. Al salir nos pegamos con Berto, que está por aquí haciendo Berto cosas, y tras llegar Rose y mandarlo a pastar, seguimos nuestro camino. Atravesamos el bosque Lumirinto y ahora sí llegamos a Pueblo Plié. Oye, una carta para ti. Es de la Pau, ¿cómo está? Vivant. Y ahora nos vamos al gimnasio para hacer la prueba de este sitio. Por detrás y por delante yo estoy despampanante. Pero tú te has visto. ¡Siguiente! Pero señora. Y ahora nos pegaremos con Sally. Empieza con Wizzing y nosotros con Crep. Usamos Omnífero, respondemos a sus preguntas y atacamos con Tajo Aéreo, debilitándolo. Le sigue Togekiss. Le dormimos y atacamos. Se despierta y nos golpea con poder pasado. Nos curamos con restos. Le volvemos a dormir. Y ahora atacamos con dos Tajo Aéreos más, dejándolo KO. Le sigue Mawile, al que también dormimos y atacamos con Zumbido, debilitándolo con dos ataques. Y por último saca al Cremi. Y aquí estrenamos el nuevo Gigamax de Crep. Y ella Gigamaxiza a su tarta. Atacamos con Giga Estupor. Ella responde con Giga Colofón. Usamos ahora Maxi Ciclón. Nos pega de nuevo con Giga Colofón. Y con otro Maxi Ciclón lo debilitamos y ganamos el combate. Y ahora nos volvemos a Ciudad Artejo para tener la mejor escena de todo el juego. Nos pegamos de nuevo con el petardo este y ahora pillamos a este Carrablast, al que no vamos a usar porque para evolucionarlo pues jajant. Pillamos también a este Crasel, al que llamamos Hojaldre, y luego a este Snom, al que llamamos Gelato. Y ahora llegamos a Pueblo Auriga. Uno de vosotros es el asesino. ¿Cómo? Ayudemos a resolver el caso del Zampa Manzanas. Y tras pillarnos algo de ropa nueva, que llevamos lo mismo desde que nos fuimos de casa, nos vamos para el gimnasio. ¡Que me mato! Brule evoluciona en Golisopod y ahora nos pegaremos por la sexta medalla. Empieza con Barbaracle y nosotros con Crep. Usamos Omnífero y Zumbido, sigue dormido, y con otro Zumbido lo dejamos KO. Le sigue Shackle, lo dormimos también, y ahora cambiamos a Brule. Usamos Danza Espada, nos golpea con Tumba Rocas, usamos otro Danza Espada, usa Roca Afilada, y ahora usamos Hidro Ariete, debilitándolo. Le sigue Stone Journey, Dynamaxizamos y atacamos con Maxi Chorro, dejándolo KO. Y por último saca Koalosal, al que Giga Maxiza. Nos ataca con Maxi Ignición y nosotros usamos Maxi Chorro, debilitándolo y ganando el combate. Nos vamos ahora a comer con esta gente. A lo tonto nos pasamos el día comiendo esta y yo. Y tras pegarnos con el petardo este otra vez más, avanzamos por aquí y nos encontramos con tremenda escena. ¿Esta es una tortuga o una tortugaga? Derrotamos a estos, el pavo este nos mejora la bici para poder ir ahora sobre el agua y con esto nos vamos aquí, donde nos encontramos con que las puertas están cerradas. ¡Oli! ¡Oli! Y así entramos en Pueblo Crampón, donde avanzaremos por este sitio.
¡No se oye! Y ahora nos pegamos con el líder. Empieza con Scrafty y nosotros con Crep. Usamos Somnífero y Danza Aleteo y ahora atacamos con Tajo Aéreo, debilitándolo. Le sigue Malamar, al que debilitamos con Zumbido, y a este le sigue Obstagoon. Usamos Danza Aleteo, nos golpea con Golpe Mordaza y ahora usamos Somnífero y Zumbido, dejándolo KO. Por último saca Skuntank. Lo dormimos y atacamos, cambiamos a Brownie, se despierta y nos golpea con Golpe Bajo y ahora usamos Rueda Fuego, debilitándolo y ganando el combate. Pues ya nos falta solo una medalla y para esta necesitaremos a otro miembro para el equipo, así que nos iremos al campamento a jugar con Gelato un rato. También le haremos tremendo curry y a base de darle cariño conseguimos que evolucione en Frostmoth. Y ahora sí, nos iremos a por Roy. Empieza con Gigalith y Flygon y nosotros con Crep y Gelato. Usa Vasto Impacto, nosotros Somnífero y Viento Afín y ahora usamos otro Somnífero y Granizo. Usamos Danza Aleteo y Ventisca, debilitando a Flygon y ahora saca a Sandaconda. Gigamaxizamos y usamos Maxi Ciclón, derrotando a Sandaconda, quien pone una Tormenta Arena y con Ventisca debilitamos a Gigalith. Por último saca a Duraludon. Cambiamos a Gelato por Tiramisú. Gigamaxiza a su Pokémon, usamos Maxi Barrera y ahora usamos Giga Estupor, durmiéndolo y Reflejo. Se nos pasa el Gigamax y cambiamos a Brulé. Atacamos con Psíquico, se le pasa el Gigamax y ahora atacamos con otro Psíquico más. Nos usa Roca Afilada, pero con un Hidroariete lo debilitamos y ganamos el combate. Y ahora que tenemos todas las medallas, nos toca volver a pillar el tren de nuevo. Pol, ¿Qué? ¿Cómo? Mirad qué ruta tan bonita, ¿qué podría salir mal aquí? Y así llegamos a Ciudad Puntera, donde nos terminaremos de comprar ropita nice antes de ir a pegarnos con la chusma esta. ¡Oli! ¿Nos pegamos? Easy. Tenemos nuestra pequeña entrevista en la que decimos que Paul es un noob. Oye, Y tras esto nos toca perseguir a este random por cosas de la trama. Nos colamos aquí, subimos el ascensor y aquí nos encontramos con ella. tú me ves muy tranquila, pero el barrio va por dentro. Y aquí te pillo y te rajo, que te pincho. Nos vamos a ver la escena de estos dos, quienes están ahí hablando de sus cosas. Y ahora por fin podemos empezar con la parte principal del coso este. Pues no, mi ciela. Le ganamos rápido al pavo este y ahora sí que sí, empezamos. El primer combate lo tenemos contra Cathy. Empieza con Golisopod y nosotros con Crep. Lo dormimos, usamos Danza Aleteo y ahora atacamos con Tajo Aéreo, debilitándolo de una. Le sigue Pelipper. Usamos Somnífero, nos busteamos, se despierta y usa Viento Afín, nos bufamos de nuevo, nos pega con Tajo Aéreo, lo dormimos de nuevo y ahora usamos Tajo Aéreo, debilitándolo. Le sigue Barrasquiuda, al que debilitamos con Tajo Aéreo y ahora saca a Seeking, al que dejamos KO con Zumbido. Por último saca a Dreadnought. Gigamaxizamos a Crep, ella gigamaxiza a Dreadnought y ahora atacamos con Giga Estupor, debilitándolo y ganando el combate. El segundo combate lo tenemos contra Judy. Empieza con Jaulucha y nosotros con Moose. Usamos Encanto, ella usa Bote, falla y usamos Encanto de nuevo. Cambiamos a Crep, quien recibe un bote, usamos Danza Aleteo un par de veces, nos golpea de nuevo y ahora usamos Tajo Aéreo, debilitándolo. Le sigue Phalanx, quien también cae de un golpe, y a este le sigue Graplock, al que también debilitamos de un golpe. Saca ahora Sirfetch, al que también dejamos KO con Tajo Aéreo, y por último saca Machamp. Gigamaxizamos a nuestra mariposa, ella hace lo mismo, y ahora atacamos con Maxi Ciclón, debilitándolo y ganando el combate. El tercer combate lo tenemos contra Roy. Empieza con Torkoal y nosotros con Crep. Lo dormimos, usamos Danza Aleteo y ahora atacamos con Tajo Aéreo. Se despierta y usa Humareda, le cura y usamos otra Danza Aleteo y ahora atacamos con Tajo Aéreo, debilitándolo. Le sigue Turtonator. Le dormimos, nos bufamos y con un Tajo Aéreo lo dejamos KO. Le sigue Gudra. Atacamos con Tajo Aéreo, usa Danza Lluvia y con otro ataque lo debilitamos. Le sigue Flygon, al que también debilitamos con Tajo Aéreo y por último saca a Duraludon. Gigamaxiza a su Pokémon, lo dormimos con Somnífero y ahora gigamaxizamos nosotros y atacamos con 2 Giga Estupor seguidos, debilitándolo y ganando el combate. Y ahora por fin nos vamos a ir a por el combate final de este reto. Gente, pregunta, ¿sabéis cómo se llama esta cosa? Pero si eso es de otra saga. ¡Bomb! Paul tiene la idea de su vida y nos manda de nuevo para casa. ¿Y este random? ¡Basta! Y ahora nos damos tremendo paseo por el bosque Oniria hasta llegar aquí, donde nos toca robar una espada y escudo oxidados porque somos así de cutres. Nos volvemos ahora a Ciudad Artejo, donde bajaremos aquí para encontrarnos con el bueno de Rose. ¡He venido a detenerte! ¿Y esa frase de prota de anime? Empieza con Escavalier y nosotros con Moose. Usamos Encanto, nos golpea con Cabeza de Hierro y ahora cambiamos a Crep, quien recibe un golpe. Lo dormimos, cambiamos a Hojaldre y ahora usamos
rompe coraza. Atacamos con pataleta, se despierta y usa danza espada, y con otra pataleta lo debilitamos. Le sigue Berserker, quien cae de una pataleta, y a este le sigue Ferrothorn. Atacamos con tijera X y él usa girobola, debilitándonos de un solo ataque. Atacamos a Brûlé, con quien usamos danza espada. Usa maldición, dinamaxizamos y ahora atacamos con maxi puño, debilitándolo. Le sigue Klinklang, quien nos ataca con volteo cruel, pero al que también debilitamos con maxi puño. Y por último saca a Copperajah, al que gigamaxiza, pero al que también debilitamos de un solo maxi puño. Dejaremos aparcado lo de salvar el mundo para ir a por el chaleco asalto, y ahora sí nos volvemos aquí para ver cómo Lionel intenta capturar al Eternatus. Se ha matado, y ahora nos pegamos con Eternatus, al que debilitamos con un par de psíquicos de tiramisú, que te... Pero bueno, Eternatus se hace gigante, los perros legendarios llegan y aparcan aquí así a lo guay, y ahora con un poquito de pim y de pam conseguimos derrotarlo y salvar el día. ¡Ea! Una cosa menos. Y antes de ir a pegarnos, así se nos ha quedado el equipo. Vamos a enseñarle a Lionel a jugar, porque ahora sí, por fin, tenemos el último combate de este reto, el combate con el campeón, Lionel. Empieza con Aegislash y nosotros con tiramisú. Usa escudo real, nosotros pantalla de luz y reflejo, nos ataca con bola sombra, y ahora cambiamos a Panacota. Usa escudo real y al turno siguiente usamos triturar y él usa bola sombra. Se protege, atacamos, usa bola sombra, se vuelve a proteger y ahora cambiamos a Brûlé, quien recibe una bola sombra. Usa escudo real, nosotros danza espada y ahora atacamos con hidroariete, debilitándolo. Le sigue Dragapult, nos ataca con rayo, nos curamos con la valla cidra, pero aún así tenemos que cambiar por la habilidad a Panacota. Usa rayo, nosotros triturar, nos golpea de nuevo y con otro triturar lo dejamos KO. Le sigue Mr. Rain, quien lo debilita con liofilización y ahora cambiamos a Moose. Atacamos con zumbido, debilitándolo de una y ahora saca a Axorus. Cambiamos a Brûlé, nos golpea con cola férrea y enfado, debilitándonos y ahora sacamos a Moose de nuevo. Usamos encanto para bajarle el ataque, nos golpea con cola férrea y tras bajarle el ataque de nuevo y recibir otro golpe, cambiamos a Crep. Nos golpea con enfado, usamos danza aleteo, le dormimos, nos seguimos bufando y nos curamos con restos y ahora atacamos con zumbido, dejándolo KO. Le sigue Inteleon, quien cae con zumbido y por último saca su Charizard, al que gigamaxiza. Lo dormimos, gigamaxizamos nosotros y ahora atacamos con Maxi Ciclón, debilitándolo de una y ganando el combate. Y así es como nos hemos podido pasar Pokémon Espada solo con Pokémon de tipo bicho. Hemos tenido un par de KO bastante tontos, sobre todo el de Brownie, pero en general ha sido un reto bastante más chill de lo que esperaba. Muchas gracias por ver el vídeo, si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro apoyo se agradece mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.